No le hagas caso, solo es la niñera. Esas palabras me atravesaron el alma como un cuchillo oxidado. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo María del Carmen Vázquez, tengo 74 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, Madrid. Mis manos arrugadas tiemblan ligeramente cuando sostengo la taza de café que me acompaña cada mañana, mientras contemplo desde mi ventana el ir y venir de una ciudad que parece haber olvidado que las personas como yo también existimos. Llevo el mismo camisón de flores azules que me compré hace 3 años en el Corte Inglés, cuando aún fingía tener poco dinero. Mis zapatillas de casa están desgastadas, pero cómodas. Mi cabello, completamente gris. Lo recojo siempre en un moño bajo que me hace parecer más pequeña de lo que soy. En el espejo del pasillo, a veces me sorprendo de lo invisible que me he vuelto. Aquella tarde de julio, sentada en la terraza del apartamento de Benicàssim que yo misma había pagado en secreto, el aire olía a sal y a crema solar. Las gaviotas gritaban sobre nuestras cabezas mientras mi nieto Iván, de 7 años, jugaba con sus cochecitos en el suelo de baldosas calientes. Llevaba puesto su bañador de superhéroes y tenía arena entre los dedos de los pies. Alba, mi nuera, estaba tumbada en la hamaca que yo le había comprado para su cumpleaños. Llevaba un bikini rojo que costaba más que mi pensión mensual completa, y sus uñas recién hechas brillaban bajo el sol mediterráneo. Su pelo rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros bronceados. Sergio, mi único hijo, mi tesoro, mi razón de vivir durante tantos años, estaba concentrado en su teléfono, como siempre. Vestía un polo azul marino que reconocí inmediatamente. Se lo había regalado yo por Navidad, aunque nunca me lo agradeció. Sus 45 años se notaban en las canas de sus sienes, pero seguía siendo apuesto. Seguía siendo el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 15 años. «Iván, no te acerques tanto a la barandilla», le dije con voz suave, viendo cómo mi nieto se asomaba peligrosamente al balcón. Y entonces, Alba levantó la cabeza. Me miró con esos ojos verdes que siempre me habían resultado fríos, calculadores, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le dijo a Iván: «No le hagas caso. Solo es la niñera». El mundo se detuvo. El ruido de las olas, el grito de las gaviotas, incluso el zumbido del aire acondicionado que salía del apartamento. Todo se volvió silencio. Solo quedó el eco de esas palabras rebotando en mi mente como una bala perdida. Solo es la niñera. Tragué saliva. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla de plástico hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Pero peor, porque una bofetada duele en el momento, y después, pasa. Esto se clavó en mi pecho y se quedó ahí, palpitando como una herida abierta. Sergio ni siquiera levantó la vista del teléfono, como si no hubiera oído nada, como si su madre, la mujer que lo parió, que lo crió, que sacrificó su juventud por él, realmente fuera solo la niñera. Iván me miró con confusión. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de su padre cuando era pequeño, me buscaron como pidiendo explicaciones que yo no podía darle. Ya no es la niñera», murmuró mi nieto con voz pequeña. «Cariño, no hagas caso», dijo Alba, ajustándose las gafas de sol. «La Yaya está aquí para ayudarnos. ¿Verdad que sí? Para ayudarnos. Como si fuera una empleada. Como si no fuera la abuela de ese niño. Como si no fuera la mujer que había pagado en secreto las vacaciones que estábamos disfrutando». Me levanté despacio, sintiendo cómo las piernas me flaqueaban. Mis sandalias de velcro chirriaron contra el suelo. Murmuré algo sobre ir a preparar la merienda y me dirigí hacia la cocina. Pero lo que realmente necesitaba era escapar de esa terraza antes de que me vieran llorar. Dentro del apartamento, el aire acondicionado me golpeó como una pared de hielo. Me apoyé contra la encimera de mármol blanco, respirando profundamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas que llevaba conteniendo durante meses. Tal vez años. Solo es la niñera. Pero yo era mucho más que eso. Mucho más de lo que ellos sabían.
Hacía 3 años que había empezado esta farsa. 3 años fingiendo ser pobre, fingiendo necesitar su ayuda, fingiendo que dependía de ellos. Después de que murió mi esposo Julián, tomé la decisión más difícil de mi vida. No revelar a nadie lo que él y yo habíamos guardado con tanto sacrificio durante 40 años de matrimonio. Quería saber si, en la pobreza, aún me quedaba familia. Quería saber si me querían por ser yo, no por lo que tenía. El resultado había sido devastador. Mi hijo, mi único hijo, fue el primero en sentenciar mi lugar en la familia cuando creyó que estaba arruinada. Podrías vender el piso y mudarte a una residencia, mamá, una económica, cerca de Toledo, para que podamos visitarte de vez en cuando. Nunca preguntó si yo quería eso. Solo lo propuso, como quien sugiere cambiar de marca de detergente. Alba, con su eterna sonrisa fría, ya había buscado folletos de residencias. Los había visto sobre la mesa de centro, junto a las revistas de decoración. Vendí el piso de la calle Serrano, donde había vivido con Julián durante 30 años. El piso donde Sergio había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde yo había llorado en secreto cuando se casó con Alba, porque intuía que ella no me quería. Pero no me mudé a una residencia. Me compré un apartamento más pequeño en Chamberí, y les dije que lo alquilaba. Les dejé creer que lo poco que tenía se iba en facturas de luz, agua, comunidad, medicinas. Jamás me ofrecieron ayuda económica. Ni una sola vez. Eso sí, me pedían favores sin cesar. Me dejaban con Iván cada vez que salían a cenas, escapadas de fin de semana, congresos de trabajo, incluso bodas de sus amigos. Solo tú puedes con él, Mari Carmen. Tú eres de otra época, me decían, como si fuera un halago ser considerada una reliquia del pasado. Pero luego, cuando el niño decía que quería quedarse más tiempo conmigo, Alba siempre respondía lo mismo. No, cariño, que la yaya se cansa. Además, solo es la niñera. La niñera. Como si cuidar a mi propio nieto fuera un trabajo remunerado y no un acto de amor. No me invitaban a cumpleaños familiares. Me enteraba por las fotos de Instagram que Alba subía, donde aparecían todos brindando mientras yo me quedaba en casa, cuidando plantas que nadie regaba cuando me iba. Las navidades pasadas las pasé sola. Me dejaron una cesta con dulces en la puerta del apartamento. Ni un abrazo. Ni un feliz Navidad, mamá. Solo dulces baratos del supermercado, como si fuera la portera del edificio. Cuando me fracturé la muñeca al resbalar en el baño, tardaron 2 días en llamar, y cuando lo hicieron, me regañaron por no avisar antes, como si fuera culpa mía haberme caído. Y aún así, seguía cuidando de Iván. Le preparaba meriendas especiales, le cosía disfraces para el colegio, le contaba cuentos que nadie más conocía, historias de cuando su padre era pequeño, pero ellos solo me veían como una anciana útil, una herramienta gratuita y disponible. Ahora, de pie en esa cocina de lujo que yo había pagado, mirando el frigorífico lleno de comida que yo había comprado, escuchando las risas de mi familia en la terraza, entendí que había llegado el momento de la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena con todo mi corazón, sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa diferente, porque por fin tenía la certeza que necesitaba. Y había llegado el momento de actuar. La cena transcurrió en una falsa normalidad que me partía el alma. Sergio elogiaba el solomillo al Pedro Ximénez que había preparado. Alba fotografiaba cada plato para sus redes sociales, e Iván comía con el apetito voraz de los niños en vacaciones. Yo sonreía, servía, recogía platos, como siempre, como la buena niñera que era. Pero por dentro, los recuerdos se agolpaban como una avalancha imparable. Recordé aquella noche de marzo de 1995, cuando Sergio tenía apenas 20 años, y llegó a casa llorando. Había suspendido 3 asignaturas de la carrera de económicas y necesitaba pagar las matrículas de recuperación, 600,000 pesetas. Una fortuna para una viuda que trabajaba como dependienta en una tienda de ropa del barrio de Salamanca. «Mamá, si no apruebo este año, me echarán de la universidad», me dijo aquella noche, sentado en el sofá de tela escocesa que había comprado a plazos. Sin dudarlo,
Al día siguiente vendí mi alianza de boda, la alianza que Julián me había puesto en el dedo 30 años atrás, que había llevado conmigo a través de alegrías y penas, que era el último vínculo físico con el amor de mi vida. Fui a la casa de empeños de la calle Preciados. El hombre me ofreció 50,000 pesetas por un anillo que había costado el sueldo de 3 meses de Julián, pero las matrículas de Sergio eran más importantes que mis sentimientos. Gracias, mamá. Te prometo que te lo devolveré cuando empiece a trabajar, me dijo, abrazándome con fuerza. Nunca me devolvió el dinero. Nunca volvió a mencionar la alianza. Cuando años después le conté lo que había hecho, me dijo, mamá, pero eso fue hace mucho tiempo. Además, ya tengo familia propia ahora, como si el tiempo borrara los sacrificios, como si tener esposa e hijo anulara las deudas del corazón. En la terraza del apartamento de Benicassim, mientras escuchaba a Alba quejarse de que el wifi iba lento, recordé también los 3 trabajos que llegué a tener simultáneamente para pagar sus estudios. Por las mañanas, dependienta en la tienda. Por las tardes, limpiaba oficinas en el centro de Madrid. Por las noches, cuidaba a la señora Remedios, una anciana del barrio que sufría de Alzheimer. Llegaba a casa pasadas las 11 de la noche, con los pies hinchados y las manos agrietadas por los productos de limpieza. Sergio estaba siempre estudiando o saliendo con amigos. Nunca me preguntaba cómo había sido mi día. Nunca me veía colapsar de cansancio en la cocina, con una sopa de sobre como única cena. «Estás un poco más delgada, mamá», me decía de vez en cuando. «Deberías comer mejor». Pero nunca se ofreció a hacer la compra. Nunca cocinó para mí. Nunca notó que me saltaba comidas para que él pudiera almorzar en la cafetería de la universidad con sus compañeros. Cuando se graduó, conseguí un trabajo mejor vendiendo seguros. Comisiones pequeñas, pero constantes. Todo lo que ganaba extra lo guardaba religiosamente. Para cuando Sergio se case, me decía. Para cuando tenga hijos. Para cuando necesite la entrada de un piso. Y efectivamente, cuando conoció a Alba, yo ya tenía preparados los ahorros para su boda. Pagué el banquete, las flores, incluso el vestido de novia de Alba. Un vestido de 3,000 euros que ella eligió sin consultarme, como si fuera lo más natural del mundo que su suegra pagara su día especial. «Es que mi madre no puede permitirse estas cosas», me explicó Alba mientras se probaba el vestido en la boutique de la calle Serrano. «Pero usted es tan generosa, María del Carmen, generosa, como si no fuera mi único hijo quien se casaba. Como si no fuera la cosa más natural del mundo que una madre quisiera que su hijo fuera feliz». Después de la boda, siguieron las peticiones. Discretas, pero constantes. «Mamá, ¿podrías ayudarnos con la entrada del piso?» Solo como préstamo, por supuesto. «María del Carmen, ¿podrías cubrir la matrícula del colegio de Iván este trimestre?» Sergio está entre trabajos. Nunca eran órdenes. Siempre eran solicitudes edulcoradas, acompañadas de sonrisas y justificaciones. Alba había perfeccionado el arte de pedir dinero, haciéndote sentir privilegiada por poder dárselo. Y yo pagaba, siempre pagaba, porque era mi hijo, porque era mi nieto, porque el amor de madre no tiene límites ni condiciones. Pero después de la muerte de Julián, cuando me convertí oficialmente en viuda, algo cambió. No en ellos, en mí. Mi esposo había sido un hombre previsor. Habíamos vivido modestamente, pero él había invertido con inteligencia durante décadas. Acciones de Telefónica cuando aún era monopolio. Propiedades compradas cuando Madrid aún era barato. Seguros de vida y planes de pensiones que había ido alimentando pacientemente. Cuando el notario me leyó el testamento, casi me desmayó. 6 millones de euros. 2 pisos en Madrid, 1 en Salamanca. Acciones que seguían generando dividendos. Era rica, realmente rica, pero decidí no contárselo a nadie. Quería ver cómo me trataban cuando creyeran que no tenía nada que ofrecerles. El resultado fue demoledor. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se redujeron a compromisos obligatorios. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Nosotros también. Bueno, tenemos que colgar, que Iván tiene extraescolares». Cuando cumplí 70 años, ni siquiera vinieron a verme. Me enviaron un ramo de flores con una tarjeta. «Felicidades, mamá. Que tengas un día especial.
Con cariño, Sergio, Alba e Iván. Me quedé sola en mi apartamento, mirando esas flores que se marchitarían en una semana, preguntándome cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en una obligación. Pero lo peor llegó cuando enfermé. Una bronquitis que se complicó y me tuvo postrada en cama durante 2 semanas. Llamé a Sergio para pedirle que me trajera medicinas de la farmacia. Mamá, es que estamos súper liados con el trabajo y los niños. ¿No puede ir la vecina? O pedir que te lo traigan a casa. La vecina. Una mujer que apenas conocía tenía que cuidar de mí, porque mi propio hijo estaba súper liado. Esa noche, con fiebre y escalofríos, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un detective privado. Quiero que investigue a mi familia, le dije. Quiero saber cómo hablan de mí cuando no estoy presente. Durante 3 meses, aquel hombre me trajo informes que me rompían el corazón. Conversaciones grabadas en restaurantes donde Alba se quejaba de tener que cargar con la vieja los fines de semana. Audios de Sergio diciéndole a sus amigos que esperaba que yo no durara mucho más, porque mantener a una madre anciana era una carga. Pero lo que más me dolió fue escuchar a Alba decirle a sus amigas, en una cafetería de Malasaña: la verdad es que María del Carmen está muy bien para ser niñera gratuita. Cuida a Iván, no cobra nada, y además siempre trae regalitos. Es como tener servicio doméstico, pero con cariño de abuela. Servicio doméstico, con cariño de abuela. Esa noche, en la terraza de Benicàssim, mientras servía el postre que había comprado en la mejor pastelería de la ciudad, sonreí recordando todos estos momentos. Cada sacrificio no reconocido, cada humillación silenciosa, cada vez que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Mañana, pensé, mientras veía a Sergio disfrutar del flan que tanto le gustaba de pequeño, mañana se acabaría la farsa, porque había llegado el momento de que supieran quién era realmente María del Carmen Vázquez. Y sobre todo, quién había estado pagando la vida de lujo que se habían acostumbrado a vivir a mi costa. La mañana siguiente en Benicàssim amaneció con ese calor pegajoso típico del levante español. Desperté en la habitación más pequeña del apartamento, la que daba al patio interior donde solo se veían las ventanas de otros edificios. Sergio y Alba habían elegido naturalmente el dormitorio principal con vistas al mar, y a Iván le habían dado la habitación con la cama individual que tenía dibujos de dinosaurios en la pared. A mí me tocó el cuarto de la plancha. Literalmente, había una tabla de planchar plegada en la esquina y una cama supletoria que chirriaba cada vez que me movía. «Es que es solo para unos días, mamá», me había dicho Sergio cuando protesté tímidamente. «Además, tú no necesitas tanto espacio». Me vestí con mi falda azul marino y mi blusa blanca de siempre, las mismas que llevaba cuando fingía ser pobre. El reflejo del espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor, cansada, con ojeras profundas y una sonrisa que se había vuelto automática después de tantos años de práctica. En la cocina, Alba ya estaba desayunando. Llevaba un pijama de seda rosa que costaba más que mi ropa entera. Sus uñas perfectas sujetaban una taza de café con leche que había preparado en la cafetera italiana que yo había comprado para el apartamento. «Buenos días, María del Carmen», me saludó sin levantar la vista del teléfono. «¿Podrías preparar el desayuno para Iván? Sabes que solo come tostadas cortadas en triángulos y sin corteza». No era una pregunta. Era una instrucción disfrazada de favor. «Por supuesto, hija», respondí como había hecho miles de veces. Mientras cortaba el pan de molde, escuché a Alba hablar por teléfono con su madre. «Sí, mamá, estamos genial. El apartamento es precioso, justo frente al mar. Sergio está encantado y el niño se lo está pasando de maravilla». No, María del Carmen está aquí. Pero ya sabes, ella se encarga de todo. Es muy servicial. Servicial. Como si fuera mi función natural. Como si hubiera nacido para servir. Iván apareció en la cocina en pijama, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. Se me acercó y me abrazó la cintura. «Buenos días, Yaya. ¿Has dormido bien?» «Muy bien, cariño». Mentí, recordando cómo me había despertado 3 veces por culpa de los muelles de la cama. «Iván, siéntate bien y desayuna», le dijo Alba, poniendo modo madre eficiente. «Hoy vamos a la playa y quiero que tengas energía».
El niño se sentó y yo le puse delante el plato con las tostadas cortadas exactamente como le gustaban. Observé cómo comía, pensando en cuántas mañanas había preparado desayunos similares para su padre cuando era pequeño. Sergio también había sido muy especial con la comida. También había necesitado que le cortaran la fruta de manera específica, que le quitaran la corteza al pan, que le calentaran la leche a la temperatura exacta. ¿Tú no desayunas, Yaya?, preguntó Iván, notando que yo seguía de pie junto a la encimera. La Yaya ya desayunó antes, respondió Alba rápidamente. Los mayores se despiertan muy temprano, ¿verdad, María del Carmen? Era mentira. No había desayunado. No había café para mí porque Alba había hecho justo para ella y Sergio. Pero asentí con la cabeza, porque contradecir a Alba delante de Iván era algo que había aprendido a no hacer nunca. Sergio apareció en la cocina ya vestido para la playa. Pantalón bermuda beige, camisa blanca de lino, gafas de sol caras colgando del cuello. Había heredado el físico de su padre, pero no su carácter. Julián había sido un hombre considerado, que siempre preguntaba si yo había desayunado antes de servirse él. «Buenos días, familia», dijo, besando a Alba en la mejilla y revolviendo el pelo de Iván. «¿Cómo está mi campeón?» Ni siquiera me miró. Era como si yo fuera parte del mobiliario, un elemento más del apartamento, útil pero invisible. «Papá, ¿vienes a la playa con nosotros?», preguntó Iván con entusiasmo. «Claro que sí, tigre. Mamá va a venir también. ¿Verdad, Alba?» «Por supuesto. Será divertido», respondió ella, terminando su café. «María del Carmen, ¿podrías preparar la nevera para la playa? Las cosas de siempre. Agua, bocadillos, fruta cortada, patatas fritas para Iván, otra instrucción disfrazada, otra tarea que asumía automáticamente que yo haría. «¿Y tú qué vas a hacer, Yaya?», preguntó Iván, con esa inocencia que solo tienen los niños. Hubo un silencio incómodo. Alba y Sergio se miraron como si la pregunta de su hijo fuera problemática. «La Yaya se quedará aquí, descansando», dijo Alba finalmente. «La playa es muy cansada para las personas mayores. ¿Verdad, María del Carmen?». Me quedé paralizada. Llevaba 3 días escuchando cómo planeaban excursiones, visitas, comidas en restaurantes. Siempre hablaban de «nosotros, iremos aquí, nosotros haremos esto». Nunca me incluían en sus planes, pero sí me incluían en sus necesidades. «Pero yo quiero que venga la Yaya», protestó Iván. «Ella sabe hacer castillos de arena muy chulos». «Cariño, la Yaya estará mejor aquí. Además, alguien tiene que quedarse para preparar la comida para cuando volvamos», dijo Sergio, utilizando esa voz condescendiente que había perfeccionado con los años. «Alguien tiene que quedarse, como si fuera mi obligación. Como si no tuviera derecho a disfrutar de unas vacaciones que yo misma había pagado». «Está bien», susurré, tragándome la humillación. «Vosotros disfrutad». Se fueron cargados de toallas, sombrillas, juguetes de playa y la nevera que yo había preparado meticulosamente. Iván me despidió con la mano desde la puerta, y su sonrisa triste me partió el corazón. Me quedé sola en el apartamento. El silencio era ensordecedor. Caminé hasta la terraza y me senté en la silla de plástico donde había estado el día anterior, cuando Alba pronunció esas palabras que me habían cambiado la vida. Desde allí, podía ver la playa. Distinguí a mi familia instalándose bajo una sombrilla azul. Sergio corriendo hacia el agua con Iván en brazos. Alba tumbada en su hamaca, perfecta incluso en la distancia. Y yo, sola, mirándolos desde arriba como una guardiana invisible de sus vacaciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que caían sobre mi falda azul marino, empapando la tela barata que había elegido para mantener mi personaje de viuda pobre. ¿Cuántos veranos había pasado sola mientras ellos disfrutaban de vacaciones que yo financiaba? ¿Cuántas navidades había cocinado para después comer sola en la cocina mientras ellos brindaban en el salón? ¿Cuántas veces había sido excluida de la foto familiar porque alguien tenía que hacer la foto? Me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera y vi que había dejado provisiones para toda la semana. Jamón ibérico, queso manchego, frutas selectas, yogures ecológicos. Todo comprado con mi dinero.
Todo para el disfrute de personas que me trataban como personal de servicio. Cogí una manzana y la mordí. Tenía un sabor amargo, como si mis propias lágrimas hubieran contaminado la fruta. En el salón, sobre la mesa de centro, había un álbum de fotos que Alba había traído. Lo abrí sin pedir permiso. Páginas y páginas de recuerdos familiares de los que yo había sido sistemáticamente excluida. Cumpleaños, graduaciones, cenas con amigos, viajes de fin de semana. En las pocas fotos donde aparecía, siempre estaba en segundo plano, sirviendo comida, sujetando abrigos, apartada del centro de atención, como si mi función fuera documentar la felicidad de otros, no participar en ella. Cerré el álbum de golpe. El sonido resonó en el apartamento vacío como un disparo. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que llevaba meses, tal vez años, gestándose en mi interior. Fui al dormitorio principal, a la mesilla de noche de Sergio. Allí, en el cajón, encontré lo que buscaba, su cartera. La abrí y saqué todas las tarjetas de crédito, una por una. Las corté con las tijeras de cocina. El plástico se partía con un chasquido satisfactorio. Después hice lo mismo con las tarjetas de Alba. Cada corte era una liberación. Cada pedazo de plástico que caía al suelo era un año de humillación que se desvanecía. Pero no había terminado. Fui al armario y saqué toda su ropa. Los vestidos caros de Alba, los polos de marca de Sergio, incluso la ropa de Iván. La metí toda en bolsas de basura. No la tiré. Simplemente la guardé. Quería que al volver de la playa entendieran que las cosas habían cambiado. Cuando terminé, me preparé un café. Un café de verdad, con la cafetera italiana que había comprado yo. Me senté en el sofá que había pagado yo, en el apartamento que era mío, y esperé. Por primera vez en años, no estaba preparando la comida para cuando ellos volvieran. No estaba planchando su ropa. No estaba organizando sus cosas. Estaba simplemente siendo María del Carmen Vázquez. No la niñera, no la sirvienta, no la anciana útil, solo yo. Y cuando los escuché subir las escaleras, cargados de arena y risas, supe que había llegado el momento de la verdad, el momento en que la niñera se quitaría para siempre el delantal. Las voces se escucharon desde el pasillo antes de que abrieran la puerta. Iván reía contando algo sobre un cangrejo que había encontrado. Alba se quejaba de que tenía arena en el bikini, y Sergio hablaba por teléfono con alguien del trabajo, como siempre. «Mamá, ya estamos aquí», gritó Sergio desde la entrada. «¿Está lista la comida?» Me quedé sentada en el sofá, sin moverme. Por primera vez en décadas, no corrí a recibirlos. No pregunté qué tal lo habían pasado. No me levanté a servirles agua fresca. «¿Mamá?», volvió a gritar Sergio, con un tono ligeramente irritado. «Estoy aquí», respondí con calma, sin alzar la voz. Aparecieron en el salón como una procesión. Iván corrió hacia mí con los brazos abiertos, empapado y lleno de arena. Alba le gritó que no se acercara al sofá hasta que se duchara, pero el niño ya me había abrazado, dejando mi blusa blanca manchada de sal y arena. «¡Ya, ya! Hemos construido un castillo enorme! Y papá me ha enseñado a hacer surf. Bueno, no surf de verdad, pero casi. ¿Has visto las fotos que ha hecho mamá?» «No, cariño, no las he visto», respondí, acariciando su pelo húmedo. Alba se dirigió hacia la cocina, esperando encontrar la comida preparada. Sergio se quitó la camiseta mojada y la dejó tirada en el suelo del salón, esperando que yo la recogiera como había hecho siempre. «¿María del Carmen?» La voz de Alba sonó desde la cocina con un tono de confusión. «¿No has preparado nada para comer?» «No», respondí simplemente, sin levantarme del sofá. Sergio me miró con sorpresa. Era la primera vez en mi vida que no tenía comida esperándoles cuando volvían de cualquier salida. «¿Te encuentras bien, mamá?», preguntó, pero su tono no era de preocupación, sino de molestia. «Perfectamente», respondí, manteniendo la calma. Alba apareció en el salón con las manos en las caderas, adoptando esa postura de superioridad que había perfeccionado con los años. «No entiendo, María del Carmen. Habíamos quedado en que prepararías la comida para cuando volviéramos. El niño tiene hambre. Llevamos horas en la playa». «¿Habíamos quedado?», la interrumpí, levantándome lentamente del sofá. «Yo no recuerdo haber quedado en nada.
Recuerdo que tú me dijiste que alguien tenía que quedarse para preparar la comida, como si fuera mi obligación. El silencio se hizo denso. Sergio me miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. Alba parpadeó varias veces, como si sus procesadores mentales se hubieran bloqueado. Yaya, ¿por qué hablas raro?, preguntó Iván, percibiendo la tensión con esa intuición que tienen los niños. No hablo raro, cariño. Solo estoy diciendo la verdad por primera vez en mucho tiempo. Sergio se acercó con esa expresión paternalista que usaba cuando creía que yo estaba confundida. Mamá, creo que necesitas descansar. Tal vez el calor te ha sentado mal. ¿Por qué no te echas un rato mientras Alba y yo preparamos algo rápido? No necesito descansar, Sergio. Necesito respeto. La palabra cayó como una bomba en el salón. Respeto. Una palabra que no había pronunciado en voz alta delante de ellos jamás. Alba se dirigió hacia su dormitorio, probablemente para cambiarse de ropa. La escuché gritar desde allí. «Sergio, ven aquí ahora mismo». Mi hijo corrió hacia el dormitorio. Escuché voces alteradas, pero no distinguí las palabras. Después, los pasos de Sergio corriendo de vuelta. «Mamá, ¿dónde está nuestra ropa?» Su voz había cambiado. Ya no era paternalista, era acusadora. En bolsas, en el armario de la habitación pequeña. «Vuestra habitación». «¿Qué? ¿Por qué has movido nuestras cosas?», preguntó, comenzando a alterarse. «Porque he decidido que voy a dormir en el dormitorio principal. Es mi apartamento, después de todo». Sergio se quedó paralizado. Alba apareció detrás de él, con el rostro enrojecido por la furia. «¿Tu apartamento? María del Carmen, ¿de qué hablas? Este apartamento es alquilado, tú misma lo dijiste». «Mentí», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Este apartamento es mío. Lo compré hace 2 años. También es mío el BMW que conduce Sergio. También pagué yo la matrícula del colegio privado de Iván. También financié vuestra última reforma de la cocina». Las palabras salían de mi boca como proyectiles, cada una cargada de años de silencio y humillación. «¿Qué dices?», balbuceó Sergio. Si tú no tienes dinero. Si nosotros te ayudamos, ¿me ayudáis?». Me eché a reír, una risa amarga que no reconocía como mía. «¿Cuándo me habéis ayudado? ¿Cuándo me habéis invitado a cenar? ¿Cuándo me habéis preguntado si necesitaba algo? ¿Cuándo me habéis incluido en vuestros planes?». Alba había comenzado a caminar en círculos, como un animal enjaulado. «Esto no puede ser verdad. Tú vives en un apartamento pequeño, compras en el Mercadona, llevas ropa de rebajas». Porque decidí fingir que era pobre para ver si aún me quedaba familia, para ver si me queríais por ser yo, no por lo que os podía dar. Sergio se desplomó en el sofá, con las manos en la cabeza. «No puede ser. Papá no tenía tanto dinero. Tu padre era muy inteligente, Sergio. Invirtió bien durante 40 años. Tengo más de 6 millones de euros en inversiones, 2 pisos en Madrid, 1 en Salamanca, y acciones que siguen dándome dividendos cada mes». Alba se llevó las manos a la garganta, como si se estuviera ahogando. «¿6 millones? ¿Y nos has dejado creer que eras pobre?». «No os he dejado creer nada. Vosotros habéis decidido tratarme como si fuera pobre, como si fuera una carga, como si fuera la niñera». Iván se había acercado a mí y me abrazaba la pierna, sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión. «Yaya, ¿por qué grita mamá?». «Porque mamá ha descubierto que la Yaya no es lo que ella pensaba, cariño». Sergio se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos. «Esto es una crueldad. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Cómo has podido mentirnos durante años?». «¿Crueldad?». Mi voz se endureció. «¿Sabes lo que es crueldad, Sergio? Crueldad es dejar sola a tu madre en Navidad con una cesta de dulces baratos. Crueldad es no visitarla cuando se rompe la muñeca. Crueldad es llamarla solo cuando necesitas algo. Crueldad es decir que solo es la niñera delante de su nieto». Alba comenzó a llorar, lágrimas de rabia, no de tristeza. «Nos has manipulado, nos has engañado, nos has hecho sentir culpables por no poder ayudarte económicamente cuando tú tenías millones. No, Alba, vosotros habéis elegido no ayudarme en nada, ni económica, ni emocional, ni físicamente. Habéis elegido usarme como una empleada gratuita. Los millones no cambian eso». Sergio se dirigió hacia la puerta, furioso. «Esto es demencial. Necesito aire.
Necesito pensar. Papá, ¿a dónde vas? Preguntó Iván, asustado. A dar una vuelta, campeón. Volveré pronto. Alba le siguió, pero antes de salir se giró hacia mí. Esto no va a quedar así, María del Carmen. No puedes jugar con las emociones de las personas de esta manera. ¿Jugar con las emociones? Repetí. ¿Como cuando me dijiste que solo era la niñera? ¿Como cuando me dais la peor habitación en el apartamento que yo pago? ¿Como cuando no me invitáis a la playa en mis propias vacaciones? Alba salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé sola con Iván, que me miraba con ojos asustados. Ya, ¿qué está pasando? Me arrodillé a su altura y le acaricié la mejilla. Está pasando que la Yaya se ha cansado de que la traten mal, cariño. Pero tú no tienes culpa de nada. Tú siempre me has querido de verdad. ¿Y ya no vas a ser nuestra Yaya? Siempre voy a ser tu Yaya, Iván. Pero ahora voy a ser una Yaya que se respeta a sí misma. El niño me abrazó con fuerza, y por primera vez en meses, sentí que ese abrazo no tenía precio, porque no era el abrazo de alguien que necesitaba algo de mí. Era el abrazo de alguien que me quería simplemente porque existía. Y eso, pensé mientras acariciaba su cabello húmedo, era lo único que realmente importaba en el mundo. Esa noche dormí en la cama matrimonial del dormitorio principal por primera vez en 3 días. Las sábanas de algodón egipcio que yo había comprado me acariciaban la piel como un abrazo de bienvenida. Desde la ventana podía ver el mar Mediterráneo bajo la luz de la luna, y por primera vez en años, ese paisaje me pertenecía de verdad. Sergio y Alba habían regresado pasadas las 10 de la noche. Los escuché discutir en voz baja en el pasillo, tratando de no despertar a Iván. Habían dormido en la habitación pequeña, los 3 juntos, en las 2 camas individuales. Escuché a Alba quejarse toda la noche de lo incómoda que estaba. Me despertó el aroma del café. Eran las 8 de la mañana, y alguien estaba preparando el desayuno en la cocina. Supuse que sería Sergio, porque Alba nunca se levantaba antes de las 9. Me duché con calma en el baño principal, usando los productos de baño caros que había comprado y que hasta ahora había dejado para las visitas. Me vestí con una blusa nueva, de color coral, que había traído, pero no me había atrevido a usar porque era demasiado elegante para una viuda pobre. Cuando llegué a la cocina, encontré a Sergio preparando tostadas con una torpeza que me resultó conmovedora. Llevaba décadas sin hacer su propio desayuno. «Buenos días, mamá», me saludó sin mirarme a los ojos. «Buenos días, hijo». Me serví café en mi taza favorita, una de porcelana blanca con flores azules que había comprado en Salamanca años atrás. Sergio me observó con curiosidad, como si fuera la primera vez que me veía desayunar. «¿Has dormido bien?», preguntó, rompiendo un silencio incómodo. «Perfectamente. Esa cama es muy cómoda. Debería haberla usado desde el primer día». Sergio tragó saliva y siguió untando mantequilla en las tostadas con movimientos nerviosos. «Mamá, sobre lo de ayer, necesitamos hablar. Estoy escuchando. ¿Es verdad todo lo que dijiste? Lo del dinero, las propiedades, las inversiones. Completamente cierto. ¿Y por qué...?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué nos mentiste durante tanto tiempo?» Dejé la taza sobre la encimera y lo miré directamente a los ojos. «Porque necesitaba saber si me querías por ser tu madre o por lo que podía darte. Porque necesitaba comprobar si realmente era familia para vosotros o solo una empleada gratuita». Sergio se apoyó contra la encimera, con los hombros caídos. «Mamá, nosotros te queremos. Siempre te hemos querido». «¿De verdad, Sergio? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi artritis? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar simplemente porque querías pasar tiempo conmigo?» Mi hijo se quedó callado, buscando en su memoria algún recuerdo que justificara sus palabras. «Eso no significa que no te queramos», murmuró finalmente. «No, Sergio. Significa exactamente eso. Significa que me habéis convertido en una función, no en una persona. Significa que solo existía para vosotros cuando me necesitabais». Alba apareció en la cocina, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Llevaba el mismo pijama de seda rosa, pero ahora parecía arrugado y menos glamuroso. «Buenos días, María del Carmen».
Me saludó con una frialdad que podía cortarse con cuchillo. Buenos días, Alba. Se sirvió café y se sentó en la mesa de la cocina, mirándome con una mezcla de resentimiento y curiosidad. He estado pensando toda la noche, comenzó, y sigo sin entender por qué hiciste esto. ¿Por qué nos sometiste a esta farsa? ¿Farsa?, repetí. ¿Qué parte fue farsa, Alba? ¿El hecho de que me dejarais la peor habitación? ¿El hecho de que me excluyerais de vuestros planes? ¿El hecho de que me trataríais como servicio doméstico? Nosotros no te tratamos como servicio doméstico, protestó, pero su voz no sonaba convincente. ¿No? Entonces, ¿por qué le dijiste a Iván que yo era solo la niñera? ¿Por qué nunca me preguntáis si me apetece ir a la playa, al restaurante, a dar un paseo? ¿Por qué asumís que yo voy a cuidar de Iván cada vez que vosotros tenéis planes? Alba se levantó bruscamente, derramando café sobre la mesa. Porque eres su abuela. Es lo que hacen las abuelas. Es natural que cuides de tu nieto. Es natural que una abuela quiera cuidar de su nieto. La corregí. No es natural que la obliguen a hacerlo sin preguntarle, sin incluirla en las decisiones, sin tratarla como parte de la familia. Sergio se acercó a la mesa con aire conciliador. Mamá, tal vez hemos cometido errores. Tal vez no hemos sido lo suficientemente considerados. Pero entiendes que esto es muy impactante para nosotros, ¿verdad? Descubrir que tienes millones de euros cuando nosotros hemos estado preocupados por tu situación económica. ¿Preocupados? Me eché a reír. ¿Cuándo os habéis preocupado por mi situación económica? ¿Cuándo me habéis ofrecido ayuda? ¿Cuándo me habéis preguntado si necesitaba dinero para medicinas, para la calefacción, para la comida? El silencio que siguió fue elocuente. Nunca se habían preocupado por mi situación económica. Simplemente habían asumido que yo me las arreglaría sola, como siempre. Bueno, pero nosotros tampoco teníamos mucho dinero, dijo Alba defensivamente. El colegio de Iván es muy caro. La hipoteca, los gastos de la casa. El colegio de Iván lo he estado pagando yo durante los últimos 2 años. La interrumpí, sin que me lo pidierais, sin que me lo agradecierais, sin que supierais siquiera que lo hacía, porque vi que os costaba llegar a fin de mes y pensé que era mi obligación como abuela ayudar a mi nieto. La cara de Alba se descompuso. ¿Qué? ¿Tú has estado pagando el colegio? Llamé al centro y me puse como avalista. Cada mes se carga automáticamente en mi cuenta 2.000 euros mensuales que vosotros creíais que salían de vuestros bolsillos. Sergio se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, mamá, ¿cuántas cosas más has estado pagando sin decirnos? El seguro del coche, la reparación de la cocina, las vacaciones del año pasado a Mallorca, los regalos de cumpleaños de Iván. Para, me interrumpió Alba, poniéndose las manos en las orejas. No quiero escuchar más. ¿Por qué no quieres escuchar, Alba? ¿Porque te das cuenta de que habéis estado viviendo de una mujer a la que tratáis como si fuera vuestra empleada? Se echó a llorar. Lágrimas de frustración, de culpa, de confusión. ¿Y ahora qué? Preguntó entre sollozos. ¿Qué va a pasar ahora? Me levanté y me acerqué a la ventana. El mar estaba tranquilo, de un azul profundo que me recordó a los ojos de Julián. Ahora vamos a cambiar las reglas, dije sin darme la vuelta. Vamos a establecer límites. Vamos a aprender a relacionarnos como familia, no como jefes y empleada. ¿Qué significa eso? Preguntó Sergio con voz temerosa. Me giré hacia ellos. Mi hijo y mi nuera me miraban como si fuera una extraña. En cierto modo, lo era. Durante 3 años habían conocido a la María del Carmen pobre, sumisa, necesitada. Ahora estaban conociendo a la María del Carmen real. Significa que voy a dejar de pagar vuestros gastos hasta que aprendáis a tratarme con respeto. Significa que voy a dejar de cuidar de Iván cuando me lo pidáis como una orden. Significa que voy a empezar a hacer cosas por mí misma, para mi propio disfrute. ¿Vas a dejar de pagar el colegio de Iván? Preguntó Alba, horrorizada. Voy a hablar con el colegio para que os pasen la factura a vosotros. Es vuestro hijo. Es vuestra responsabilidad. Pero nosotros no podemos permitírnoslo, gritó Alba. Sin tu ayuda, tendremos que cambiarlo de colegio.
Entonces tendréis que tomar decisiones como padres responsables, respondí con calma. Como he hecho yo durante toda mi vida. Sergio se levantó, con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes castigarnos por no saber que tenías dinero. No os estoy castigando por no saber que tenía dinero. Os estoy enseñando a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. ¿Y si nos disculpamos? Preguntó Alba con una nota de desesperación en la voz. ¿Y si prometemos tratarte mejor? ¿Te disculpas porque sientes que me has hecho daño? ¿O porque has descubierto que soy rica? Alba se quedó callada, y su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Eso es lo que pensaba, dije. Necesitáis tiempo para reflexionar sobre por qué queréis una relación conmigo. Cuando lo sepáis, podemos hablar. Salí de la cocina y me dirigí a la terraza. El sol ya estaba alto y el día prometía ser hermoso. Por primera vez en años, iba a disfrutar de un día sin obligaciones, sin tareas que cumplir, sin personas que complacer. Iba a ser simplemente María del Carmen, disfrutando de su apartamento, de su dinero, de su libertad, y se sentía glorioso. 3 días después, la tensión en el apartamento de Benicassim era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Alba y Sergio habían intentado comportarse de manera diferente, pero sus esfuerzos sonaban forzados y desesperados. ¿Quieres que te traiga café, María del Carmen? ¿Te apetece venir a dar un paseo con nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Cada pregunta sonaba como una actuación mal ensayada. Podía ver en sus ojos el cálculo constante. ¿Cuánto dinero perderíamos si mamá nos corta completamente? ¿Cómo podemos arreglar esto sin perder los privilegios económicos? Iván, ajeno a las tensiones adultas, seguía siendo el único rayo de luz en aquella situación. Esa mañana se había despertado temprano y había venido a mi habitación, trepando a la cama como hacía cuando era más pequeño. Yaya, ¿por qué están raros mamá y papá?, me preguntó, acurrucándose contra mi costado. ¿Por qué han descubierto que la Yaya es más fuerte de lo que pensaban, cariño? ¿Y eso es malo? No, tesoro, eso es bueno. Significa que la Yaya ya no va a dejar que la traten mal. ¿Quién te trataba mal?, preguntó con esa preocupación genuina que solo tienen los niños. A veces los mayores nos olvidamos de ser cariñosos, Iván. Pero tú nunca lo hagas. ¿Vale? Tú siempre sé bueno con las personas que te quieren. Esa tarde, mientras Iván hacía la siesta, Alba me pidió que habláramos a solas en la terraza. Se había arreglado más de lo habitual. Llevaba un vestido blanco que la hacía parecer vulnerable, y se había recogido el pelo de manera más sencilla. María del Carmen, necesito que hablemos sin rodeos. Comenzó, sentándose frente a mí en una de las sillas de la terraza. Te escucho. Sé que he cometido errores. Sé que no te he tratado como merecías. Pero tienes que entender que yo no sabía que tenías tanto dinero. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. ¿Diferentes cómo, Alba? Pues, te habríamos incluido más en nuestros planes. Te habríamos tratado con más consideración. ¿Quieres decir que me habrías tratado mejor porque soy rica? Alba se removió incómoda en su silla. No es eso. Es que las circunstancias habrían sido diferentes. Tú parecías necesitar ayuda, y nosotros pensamos que te estábamos dando un propósito, una razón para sentirte útil. ¿Un propósito? ¿Me estabais haciendo un favor al dejarme cuidar de Iván? No, no es eso lo que quiero decir. Entonces, ¿qué quieres decir, Alba? Porque llevo días esperando que alguien me dé una razón para pensar que me queréis por algo más que por los servicios que os presto. Alba se echó a llorar, lágrimas que me parecieron más de frustración que de arrepentimiento genuino. ¿Qué quieres que haga, María del Carmen? ¿Qué quieres que diga? Sí, me he equivocado. Sí. No te he tratado como una suegra debería tratar a su suegra, pero no puedes destruir la familia por eso. ¿Destruir la familia? ¿Pedir respeto es destruir la familia? Es que no entiendes las consecuencias, explotó. Sin tu ayuda, tendremos que cambiar a Iván de colegio. Tendremos que vender el coche. Tendremos que renunciar a un montón de cosas. ¿Y? ¿Cómo que y? Iván se va a ver afectado. Tu propio nieto va a sufrir por tu decisión. Ahí estaba, el argumento que había estado esperando. La manipulación emocional usando a Iván como escudo. Alba,
Iván no va a sufrir por tener menos cosas materiales. Iván va a sufrir si crece en una familia que no sabe valorar a las personas por lo que son. Iván va a sufrir si aprende que el amor se compra con dinero. Pero es que eres su abuela. Es tu obligación ayudarle. Mi obligación es quererle, educarlo cuando esté conmigo y ser un ejemplo para él. No es mi obligación financiar la vida de lujo de sus padres. Alba se levantó, furiosa. ¿Sabes qué? Ya estoy cansada de esta conversación. Eres una manipuladora. Nos has mentido durante años. Nos has hecho creer que eras pobre para poder juzgarnos. Y ahora nos castigas por no ser perfectos. ¿Manipuladora? Me levanté también. ¿Quién es la manipuladora, Alba? ¿La que fingió ser pobre para comprobar si tenía familia? ¿O la que solo me trata bien cuando descubre que soy rica? Nos has tendido una trampa. No os he tendido ninguna trampa. Os he dado la oportunidad de demostrar quiénes sois realmente. Y habéis demostrado que para vosotros solo soy valiosa por lo que puedo daros. Sergio apareció en la terraza, atraído por las voces. ¿Qué pasa aquí? Tu madre está loca, gritó Alba. Nos está chantajeando emocionalmente. ¿Chantajeando? Me giré hacia mi hijo. ¿Pedir respeto es chantaje emocional? Sergio se puso entre las dos, con aire de mediador. Mamá, Alba, calmaos. Podemos solucionar esto hablando. ¿Solucionar qué, Sergio? ¿El hecho de que me hayáis tratado como una empleada durante años? ¿El hecho de que solo os importo por el dinero que puedo daros? Eso no es verdad, gritó mi hijo. Nosotros te queremos. ¿Me queréis? ¿Cuándo me habéis demostrado que me queréis? ¿Cuándo me habéis preguntado por mis sentimientos? ¿Por mis necesidades? ¿Por mis deseos? Sergio se quedó callado, buscando ejemplos que justificaran sus palabras. Mamá, reconoce que no hemos sido perfectos, pero tampoco hemos sido tan terribles como dices. Hemos tenido nuestros problemas, nuestras preocupaciones. ¿Y eso justifica tratarme como si fuera invisible? ¿Eso justifica excluirme de vuestras vidas excepto cuando me necesitáis? Es que no sabíamos que te sentías así, protestó Alba. Si nos hubieras dicho algo. ¿Cuándo os he dicho algo, Alba? ¿Cuándo me habéis escuchado? ¿Recordáis alguna vez que me hayáis preguntado cómo me siento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso es lo que pensaba. Continué. Durante 3 años he estado esperando una muestra de cariño genuino. Una visita sin motivo, una invitación incluida, una pregunta sobre mi bienestar, y nunca llegó. ¿Y ahora qué? Preguntó Sergio con voz quebrada. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que aprendáis a quererme sin esperar nada a cambio. Quiero que me tratéis como a una persona, no como a una herramienta. Quiero que Iván crezca sabiendo que su abuela es valiosa por sí misma, no por lo que puede dar. Alba se dirigió hacia la puerta. Pero antes de irse, se giró hacia mí. ¿Sabes qué, María del Carmen? Tienes razón. No te hemos tratado como merecías, pero tú tampoco nos has dado la oportunidad de conocerte realmente. Has estado representando un papel durante años. ¿Cómo íbamos a saber quién eras si tú misma nos mentías? ¿Mentiros? ¿Sobre qué os he mentido, Alba? Sobre todo. Sobre tu dinero, sobre tu situación, sobre tus sentimientos. No os he mentido sobre mis sentimientos. Os he mentido sobre mi dinero para conocer vuestros sentimientos. Y ahora los conozco. Alba salió dando un portazo. Sergio se quedó conmigo en la terraza, con aire derrotado. Mamá, sé que no hemos sido perfectos, pero no merecemos esto. No merecemos que nos castigues de esta manera. ¿Castigos? ¿Dejar de financiar vuestra vida es castigaros? Es que no entiendes. Hemos organizado nuestra vida contando con tu ayuda. El colegio de Iván, el coche, los gastos de casa. ¿Y no os habéis parado a pensar que tal vez deberíais haber organizado vuestra vida con vuestros propios recursos? Pero eres nuestra familia. La familia se ayuda. La familia se ayuda, Sergio. Pero también se respeta, se cuida, se incluye. Vosotros solo habéis tomado ayuda sin dar nada a cambio. Mi hijo se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto, mamá? Dime qué tengo que hacer. Tienes que aprender a quererme sin necesitarme.
Tienes que aprender a incluirme en tu vida sin esperar que yo solucione tus problemas. Tienes que aprender a ser mi hijo, no mi cliente. ¿Y si no consigo hacerlo? ¿Si no soy capaz de cambiar lo suficiente? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, como he hecho yo durante 74 años. Sergio se levantó y me abrazó. Por primera vez en años, sentí que era un abrazo genuino, no una estrategia. Lo siento, mamá. Siento haberte hecho daño. Lo sé, hijo. Pero siento no es suficiente. Necesito ver cambios reales. Y mientras tanto, voy a aprender a ser feliz por mí misma, con o sin vosotros. Esa noche, después de acostar a Iván, me senté en la terraza con una copa de vino y contemplé el mar. Por primera vez en décadas, el futuro me parecía incierto pero lleno de posibilidades. Ya no era la niñera, ya no era la anciana útil, era María del Carmen Vázquez. Y estaba a punto de descubrir quién era realmente esa mujer cuando nadie esperaba nada de ella. 2 meses después de aquellas vacaciones que cambiaron mi vida, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca. Sí, me había mudado. Después de 3 años fingiendo vivir en Chamberí, decidí que era hora de ocupar el espacio que realmente me correspondía. El apartamento de la calle Serrano que había comprado con parte de mi herencia tenía unas vistas espectaculares al Retiro. 3 habitaciones, 2 baños, salón amplio con chimenea y una terraza donde podía tomar el sol matutino mientras leía libros que había dejado pendientes durante décadas. Esa mañana de septiembre, mientras tomaba mi café en una taza de porcelana de Limoges que había comprado sin sentirme culpable por el precio, sonó el timbre. Era Iván, acompañado de Sergio. ¡Yaya! Gritó mi nieto, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. ¡Cariño mío! Lo abracé con fuerza, aspirando ese olor a champú infantil y chocolate que siempre llevaba consigo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Papá me ha traído para que te enseñe mis notas del colegio. He sacado todos sobresalientes. ¿En serio? Qué orgullosa estoy de ti. Sergio se acercó con una sonrisa tímida. Había adelgazado un poco y tenía ojeras, pero su expresión era más genuina que la que había visto en años. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Muy bien, hijo. Mejor que nunca. Se nota. Te veo diferente. Era cierto. Me había cortado el pelo en una peluquería cara del barrio. Me había comprado ropa nueva que me gustaba de verdad. Y por primera vez en años, caminaba con la espalda recta. Ya no era la anciana encogida que fingía necesitar ayuda. ¿Queréis pasar? Les ofrecí. Tengo magdalenas caseras recién hechas. ¿Has hecho magdalenas? Preguntó Iván con los ojos brillantes. Sí, tesoro. Ayer estuve experimentando con una receta nueva. Era mentira. Las había comprado en una pastelería artesanal del barrio, pero por primera vez en mi vida, no me sentía obligada a cocinar para demostrar mi amor. Podía comprar magdalenas caras y deliciosas, simplemente porque me apetecía. Entramos al salón, donde Iván se quedó boquiabierto. ¡Yaya! ¡Qué casa más bonita! Es como un palacio. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Puedo ver mi habitación? ¿Tu habitación? Sí, la habitación que me has preparado para cuando venga a dormir contigo. Mi corazón se hinchó. Efectivamente, había preparado una habitación para él. La había decorado con cuidado, pensando en sus gustos, con una cama cómoda y estanterías llenas de libros y juguetes. Claro, cariño. Ven, te la enseño. Mientras Iván exploraba su habitación, Sergio se quedó conmigo en el salón. Mamá, tengo que hablar contigo. Dime, quiero pedirte perdón, de verdad. No una disculpa porque necesite tu dinero. Una disculpa porque he entendido lo que te hice. Me senté en el sofá nuevo, tapizado en terciopelo azul marino, y lo miré con atención. ¿Qué has entendido, Sergio? Que te convertí en una función en lugar de tratarte como a mi madre. Que te usé como una empleada gratuita. Que te excluí de mi vida excepto cuando te necesitaba. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Porque he tenido que aprender a ser padre sin tu ayuda, y me he dado cuenta de lo mucho que dependía de ti para todo, no solo para cuidar de Iván, sino para tener la sensación de que alguien me resolvía los problemas. ¿Y cómo te sientes ahora? Perdido, pero también más libre. Ya no vivo con la sensación de estar fallándote constantemente.
Ya no tengo que fingir que necesito ayuda para tener tu atención. ¿Y Alba? Sergio suspiró profundamente. Alba está procesando. Le está costando más aceptar que la relación contigo tiene que cambiar. Sigue pensando que fuiste injusta con nosotros. ¿Y tú qué piensas? Pienso que fuiste la única manera que encontraste de abrir mis ojos, y que probablemente era la única manera que habría funcionado. Iván volvió corriendo al salón. ¡Ya, ya! La habitación es perfecta. ¿Puedo venir a dormir mañana? ¿Mañana es viernes? Le pregunté, sabiendo perfectamente que era jueves. No, es jueves. Pero puedo venir el viernes, ¿verdad? Por supuesto, cariño. ¿Y podemos ir al retiro? ¿Y al museo? ¿Y a la heladería que tiene sabores raros? Podemos hacer todo lo que quieras. Sergio nos observaba con una sonrisa melancólica. Mamá, hay algo más que quiero decirte. He hablado con el director del colegio de Iván. Le he explicado que a partir de ahora nosotros nos haremos cargo de las mensualidades. ¿Y podéis permitíroslo? Hemos tenido que hacer algunos ajustes. Hemos vendido el coche y compramos uno más barato. Alba ha dejado de ir a la peluquería cara y yo me llevo bocadillos al trabajo en lugar de comer fuera. Pero podemos permitírnoslo. ¿Y cómo te sientes con esos cambios? Mejor de lo que esperaba. Tengo la sensación de que por fin estoy siendo responsable de mi propia vida. Me alegro, hijo. ¿Y tú? ¿Qué tal tu nueva vida? Maravillosa. Ayer fui a una exposición de arte en el Thyssen. Después me tomé un gin tonic en la terraza del Hotel Villamagna. Y por la noche leí un libro que llevaba años queriendo leer. ¿Fuiste sola? Sí, y fue perfecto. Pude contemplar las obras el tiempo que quise, sin prisas, sin tener que preocuparme por si alguien se aburría. ¿No te sientes sola? ¿Sabes qué he descubierto, Sergio? Que hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Durante años me sentí muy sola rodeada de gente. Ahora estoy sola muchas veces, pero no me siento sola. ¿Y qué más has hecho? Me he apuntado a clases de pintura en un taller del barrio. Resulta que tengo cierto talento para los paisajes. También he empezado a ir a un club de lectura donde he conocido a mujeres muy interesantes. ¿Mujeres de tu edad? Algunas sí, otras no. Hay una profesora de literatura jubilada que tiene 80 años y es fascinante. Y hay una chica de 40 que es editora y me está enseñando sobre autores contemporáneos. ¿Y no echas de menos... ¿el qué? ¿Limpiar vuestra casa? ¿Cuidar de Iván mientras vosotros salíais sin incluirme? ¿Cocinar para gente que no me agradecía la comida? No, mamá. Echo de menos tenerte cerca. Echo de menos sentir que formabas parte de nuestra rutina. Puedo formar parte de vuestra rutina, Sergio, pero de una manera diferente, como invitada, no como empleada. ¿Qué quieres decir? Quiero que me invitéis a cenar porque queréis pasar tiempo conmigo, no porque necesitéis que cuide de Iván. Quiero que me preguntéis qué me apetece hacer cuando planeéis salidas familiares. Quiero que me incluyáis en las decisiones que afectan a Iván. ¿Y si lo hacemos? ¿Si aprendemos a tratarte como mereces? Entonces podremos construir una relación nueva. Una relación basada en el respeto mutuo, no en la necesidad. ¿Y el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Vas a volver a ayudarnos económicamente? Sergio, ¿por qué me preguntas eso? Porque me gustaría saber qué esperar. ¿Y si te digo que no? ¿Y si te digo que nunca más voy a pagar vuestros gastos? Entonces tendremos que arreglarnos solos. Y probablemente sea lo mejor. ¿Y si te digo que sí? ¿Y si te digo que voy a ayudar económicamente a Iván cuando sea necesario? Entonces sería un regalo, no una obligación. Y estaría agradecido, no expectante. Esa es la respuesta correcta, hijo. Iván se acercó y se subió a mi regazo. Ya, ya. ¿Por qué no vienes a casa a cenar el domingo? Papá está aprendiendo a cocinar y quiere hacerte su especialidad. ¿Cuál es su especialidad? Pasta con tomate. Es lo único que sabe hacer bien, rió Iván. ¿Y Alba estará de acuerdo? Alba quiere verte, dijo Sergio. Está preparada para disculparse de verdad. ¿Y tú crees que está preparada para tratarme como a su suegra, no como a su empleada? Espero que sí, mamá. Espero que todos estemos preparados para tratarte como mereces. Entonces iré a cenar el domingo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejéis llevar el postre. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
que ahora elijo contribuir. No me obligan a hacerlo. Esa tarde, cuando Sergio e Iván se fueron, me quedé en la terraza viendo el atardecer sobre Madrid. Las hojas de los árboles del Retiro comenzaban a cambiar de color, anunciando el otoño. Por primera vez en años, el cambio de estación no me daba tristeza. Al contrario, me emocionaba, porque yo también estaba cambiando, transformándome en alguien que había estado dormida durante demasiado tiempo. María del Carmen Vázquez había despertado, y el mundo que se abría ante ella era infinitamente más amplio que el que había conocido como la niñera de su propia familia. 6 meses después de aquella cena de domingo en casa de Sergio, estoy sentada en mi estudio, el que he convertido en mi taller de pintura, dando los últimos toques a un lienzo que representa el amanecer sobre el Mediterráneo. Es la vista que tenía desde la terraza de Benicàssim, pero ahora la pinto desde la perspectiva de alguien que se ha liberado. Es mi cumpleaños número 75, y por primera vez en décadas, no estoy cocinando para una multitud, ni corriendo de un lado a otro preparando todo para que otros disfruten. Estoy simplemente siendo yo, María del Carmen Vázquez, la mujer que casi se perdió en el papel de la niñera eterna. Suena el timbre. Es Iván, como cada sábado por la mañana, pero esta vez viene acompañado de Sergio y, para mi sorpresa, de Alba. ¡Feliz cumpleaños, Yaya!, grita Iván, lanzándose a mis brazos con un ramo de margaritas que evidentemente ha elegido él mismo. Gracias, mi amor. Lo abrazo, notando que ha crecido al menos 5 centímetros en estos meses. ¿Cómo sabías que las margaritas son mis flores favoritas? Porque me fijo en las cosas que te gustan, dice con esa solemnidad que a veces tienen los niños de 8 años. Sergio se acerca con una tarta de la pastelería La Duquesita, envuelta en papel de regalo. Feliz cumpleaños, mamá. Hemos pensado que podríamos celebrarlo aquí, si te parece bien. ¿Aquí? ¿Los 4? Sí, si nos dejas. Queremos que sea tu día especial. Alba se adelanta tímidamente. Lleva un vestido sencillo, muy diferente de los diseños caros que solía usar. Su pelo está recogido en una cola de caballo y lleva menos maquillaje. Feliz cumpleaños, María del Carmen. Espero que me permitas estar aquí. Por supuesto, Alba. Sois mi familia. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me pregunta. A solas. Sergio se lleva a Iván a la terraza para que vea las plantas que he estado cultivando, mientras Alba y yo nos quedamos en el salón. María del Carmen, he venido a pedirte perdón de verdad. No porque necesite tu dinero, sino porque he comprendido lo que te hice. ¿Qué has comprendido? Que te convertí en una empleada invisible. Que te usé como una herramienta para hacer mi vida más fácil. Que te negué la dignidad que mereces como persona y como abuela de mi hijo. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Porque he tenido que aprender a ser madre sin tu ayuda, y me he dado cuenta de lo mucho que dependía de ti para todo, no solo para cuidar de Iván, sino para tener la sensación de que alguien me resolvía los problemas de la casa. ¿Y cómo te sientes ahora? Agotada, pero también más auténtica. Ya no vivo con la sensación de estar aprovechándome de alguien. Ya no tengo que fingir que merezco ayuda que no agradezco. ¿Y Iván? ¿Cómo lo está viviendo? Mejor de lo que esperaba. Al principio protestaba porque ya no podía dejárselo a cualquiera cuando me apetecía salir, pero ahora planificamos las salidas juntos. Y cuando viene a verte, es porque realmente quiere estar contigo, no porque nosotros necesitemos que lo cuides. ¿Y cómo ha cambiado la relación con Sergio? Hemos tenido que aprender a ser pareja de verdad. Durante años tú resolvías todo lo relacionado con Iván, y nosotros solo teníamos que aparecer para lo divertido. Ahora tenemos que tomar decisiones juntos, resolver problemas juntos, ser padres juntos. ¿Y es mejor así? Es más difícil, pero mucho más honesto. Y Iván está más tranquilo porque sabe que sus padres están realmente presentes en su vida, no delegando su cuidado en otros. ¿Y conmigo? ¿Cómo quieres que sea la relación ahora? Quiero que seas mi suegra. Quiero que me digas cuando hago algo que no te parece bien. Quiero que me incluyas en tus planes cuando te apetezca. Quiero que Iván tenga una abuela que elige estar con él, no que está obligada a cuidarlo. ¿Y si a veces no me apetece cuidar de Iván? Entonces no lo hagas. Encontraremos otra solución, como hace cualquier familia normal. ¿Y si a veces quiero ir con vosotros de vacaciones?
Entonces te invitaremos. Y te daremos la mejor habitación, porque eres la mayor y mereces respeto. ¿Y si a veces quiero estar sola? Entonces respetaremos tu espacio. Y no lo interpretaremos como un castigo hacia nosotros. Por primera vez en años, vi lágrimas genuinas en los ojos de Alba. Lágrimas de arrepentimiento real, no de frustración por perder privilegios. ¿Me perdonas, María del Carmen? Te perdono, Alba. Y te doy la bienvenida a mi vida. La vida real, no la versión donde yo era vuestra empleada. Nos abrazamos, y por primera vez sentí que era un abrazo entre iguales, no entre superiora y subordinada. ¡Ya, ya! Gritó Iván desde la terraza. ¡Ven a ver las tomateras! ¡Están enormes! Salimos a la terraza, donde Sergio estaba admirando genuinamente mi pequeño huerto urbano. Mamá, esto es increíble. No sabía que te gustara la jardinería. Yo tampoco lo sabía. Resulta que cuando tienes tiempo para ti misma, descubres cosas que no sabías que te gustaban. ¿Y qué más has descubierto? Que me gusta viajar sola. El mes pasado fui a Lisboa 3 días. Fue maravilloso. También he descubierto que me gusta la ópera y que soy bastante buena jugando al bridge. ¿Bridge? Sí, en el club de jubilados del barrio. Tengo unas amigas estupendas. Carmen es viuda como yo. Pilar es una ex diplomática fascinante. Y Rosa dirigía una editorial. Cenamos juntas todos los viernes. ¿Y no echas de menos? ¿El qué, Sergio? Estar más tiempo con nosotros. Tener más responsabilidades con la familia. Echo de menos pasar tiempo de calidad con vosotros. Pero no echo de menos ser vuestra sirvienta. Ahora, cuando estamos juntos, es porque realmente queremos estar juntos. ¿Y es mejor así? Mucho mejor. Porque ahora sé que me queréis por ser yo, no por lo que puedo hacer por vosotros. Alba comenzó a sacar cosas de una bolsa que había traído. He preparado una comida especial para celebrar tu cumpleaños. Gazpacho, pollo al ajillo, y he hecho una tarta de Santiago casera. ¿Has cocinado tú? Sí. Me he apuntado a clases de cocina. Pensé que era hora de aprender a cuidar de mi familia yo misma. ¿Y está bueno? Supongo que lo descubriremos. Se rió. Pero por lo menos está hecho con amor. ¿Con amor de verdad? Añadió Sergio. No con la obligación de demostrar nada. Después de comer, nos sentamos en la terraza a tomar café y tarta. Iván se había quedado dormido en el sofá, agotado por la emoción del día. Mamá, hay algo que quiero preguntarte, dijo Sergio. ¿Cómo sabías que fingir ser pobre era la única manera de que entendiéramos lo que te hacíamos? No lo sabía. Fue más una intuición que un plan. Sentía que algo estaba mal en nuestra relación, pero no sabía qué. Cuando murió vuestro padre y decidí no contar lo de la herencia, al principio solo quería evitar que la gente me tratara diferente por el dinero. ¿Y cuándo te diste cuenta de que nosotros te tratábamos diferente? Cuando dejasteis de visitarme. Cuando las llamadas se redujeron a lo mínimo. Cuando me di cuenta de que solo existía para vosotros cuando me necesitabais. ¿Y no era más fácil decírnoslo directamente? ¿Habríais cambiado si os hubiera dicho que me sentía usada? Sergio y Alba se miraron, y en su silencio encontré la respuesta. No, reconoció Alba. Probablemente habríamos dicho que exagerabas, que eras demasiado sensible, que no entendías que teníamos nuestras propias vidas. Exacto. Necesitabais veros a vosotros mismos desde fuera para entender lo que hacíais. ¿Y ahora? ¿Cómo ves el futuro? Veo un futuro donde tengo una vida propia y también una familia que me valora, donde Iván tiene una abuela que elige estar con él porque lo quiere, no porque no tiene más remedio, donde vosotros tenéis una madre que os quiere, pero que también se quiere a sí misma. ¿Y el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Vas a dejar algo a Iván? Por supuesto, pero no todo. Parte de mi herencia va a ir a una fundación que ayude a personas mayores que se sienten abandonadas por sus familias. ¿En serio? Sí, porque he aprendido que hay muchas María del Carmen en el mundo. Mujeres que han dado todo por sus familias y que al final se sienten invisibles. ¿Y cómo vas a asegurar que Iván no cometa los mismos errores que nosotros? Enseñándole desde pequeño que las personas valen por lo que son, no por lo que pueden dar. Enseñándole que el amor no se compra con servicios o dinero. ¿Y si vuelve a pasar?
Si volvemos a tratarte mal sin darnos cuenta, entonces os lo diré. Pero ahora sé que tengo voz, sé que merezco respeto, y sé que si no me lo dais, puedo vivir perfectamente sin vosotros. ¿Y eso no te da miedo? ¿Qué me dé miedo? La posibilidad de quedarte sola. Sergio, he estado sola durante años, rodeada de gente que me necesitaba pero no me veía. Ahora tengo amigas que me buscan por placer, no por necesidad. Tengo actividades que me gustan. Tengo una vida que es mía. ¿Y somos mejores ahora como familia? Muchísimo mejores. Porque ahora somos una familia de verdad. No una empresa donde yo era la empleada no remunerada. Cuando se fueron, me quedé en la terraza viendo el atardecer sobre Madrid. En mi mesa había una foto nueva. Iván y yo en el retiro, riéndonos mientras alimentábamos a los patos. En la foto se veía claramente que era una abuela eligiendo pasar tiempo con su nieto, no una niñera cumpliendo con su obligación. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, canas y la evidencia de 75 años de vida. Pero también tenía algo que había perdido durante demasiado tiempo: dignidad. Porque aquella tarde, en la terraza de Benicàssim, cuando me llamaron solo la niñera, no me destruyeron, me liberaron. Me liberaron de la obligación de comprar amor. Me liberaron de la necesidad de ser útil para ser valiosa. Me liberaron de la prisión de las expectativas ajenas. Y cuando me quité aquel delantal invisible que había llevado durante tantos años, no me quedé desnuda. Me puse la corona que siempre me había pertenecido. La corona de saber quién soy y cuánto valgo. Ahora, cada vez que Iván me abraza, sé que es porque me quiere, no porque sus padres necesitan que lo cuide. Cada vez que Sergio me llama, sé que es porque quiere hablar conmigo, no porque necesita algo. Cada vez que Alba me sonríe, sé que es genuino, no calculado. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que se haya sentido invisible en su propia familia? Si es así, compártelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Porque a veces, las que parecemos más débiles, somos las que tenemos más fuerza. Y nunca, nunca es demasiado tarde para ponerse la corona que siempre nos perteneció.